3 de abril de 2006. Falacias del país productivo. Monopolios internacionales y exportación de capital. Los dirigentes progresistas, se trate de políticos como de sindicalistas en su intento de defensa de la instalación de las plantas de celulosa en Ence y Botnia, acostumbran vincular la penetración de estos monopolios extranjeros con el llamado país productivo proclamado en el programa de gobierno. La afirmación se da por cierta y por descontado, a la vez que mayoritariamente hemos comprobado cómo, en la generalidad de las opiniones hasta de quienes están en contra de la instalación de las grandes plantas de celulosa, los argumentos en contra se concentran en los aspectos ambientalistas. ¿Pero podrían acaso los trabajadores sostener una discusión con los dirigentes progresistas, en el plano de los aspectos económicos y del empleo? El gobierno progresista, el empresario Esteban Valenti, uno de los principales publicistas de las plantas de celulosa, y los dirigentes sindicales de la construcción, concentran sus argumentos en los aspectos de la no contaminación del medio ambiente. Y otro tanto ocurre con aquellos uruguayos que se declaran en contra de la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, los que abundan en aportar abundantes y nuevos datos que confirman la inestabilidad de la contaminación del aire, el agua y la tierra. Pero será suficiente y la argumentación tendrá el peso necesario para que la mayoría de los uruguayos adquiera la suficiente conciencia para saber discernir el costo, entre obtener empleo y la pérdida del Uruguay natural. Hace falta que los marxistas analicemos el fenómeno de la instalación de las plantas de celulosa de manera no unilateral, o sea podamos discutir el problema de manera más amplia y global de la que lo hacen normalmente los ambientalistas o los propios hermanos argentinos. Lenin considera el reparto del mundo entre las agrupaciones capitalistas como el cuarto rasgo fundamental del imperialismo que estaba relacionado con la aparición del monopolio internacional. Ence y Botnia por tanto, representan la etapa imperialista que continúa repartiéndose el mundo y son monopolios internacionales los cuales han sido favorecidos con las generosas tierras y el agua dulce abundante y sin costo del Uruguay. De ahí que nuestro punto de partida no es la del beneficio que la instalación de las plantas entrañan para el Uruguay, sino que la característica constitutiva más importante de este ejemplo es la participación imperialista en el reparto económico del mundo, tanto en forma directa, mediante acuerdos de los monopolios sobre el reparto de los países e incluso regiones enteras en calidad de mercados y esferas de influencia, como en otras formas indirectas a través de exportación de capitales y la formación en el extranjero de redes de filiales bajo su control. En los dos casos el monopolio internacional persigue en primer lugar conquistar posiciones claves en la división capitalista internacional del trabajo, en segundo lugar poner bajo su control la mayor parte posible del intercambio mundial de mercancías, en este caso de la celulosa y la madera. En tercer lugar, regular las relaciones económicas mundiales en forma tal que mediante la explotación de los trabajadores de muchos países se obtengan altas ganancias de monopolio a escala de toda su actividad global. El pensamiento burgués tiene un enfoque totalmente distinto para valorar al monopolio internacional. Y este concepto comenzó siendo trasladado al ministro de Economía Danilo Astori, y de ahí en más es que manejan los progresistas y dirigentes sindicales oficialistas. En primer lugar debemos decir ante todo, que ellos no utilizan el propio término de monopolio internacional. Comúnmente en la actualidad se acostumbra a emplear otros vocablos tales como corporación, empresas internacionales, multinacional o transnacional. Debemos partir de la base que el monopolio internacional se deduce de la valorización superficial de su actividad, de la proporción de las ventas y las ganancias realizadas en el extranjero, el peso específico de sus activos en el extranjero, del exterior, del número de países en los cuales ha creado filiales. Como definición más común se puede mencionar la siguiente: corporación multinacional es la compañía o empresa que actúa en varios países y que posee filiales de producción y de prestación de servicios fuera del país de origen. Esta definición mundialmente conocida y reconocida consiste en que dicha empresa crea por lo menos el 25% de su producción mundial fuera del país de origen. Quedan entonces fuera de toda duda Ence y Botnia no sean un monopolio internacional. Actualmente los economistas progresistas como Astori han puesto de relieve la tendencia teórica fundamental apologista sobre los monopolios internacionales.
Astori y sus seguidores son partidarios del gran negocio y no reconocen la menor crítica a los monopolios internacionales. Realizan publicidad paga en la televisión y campañas de propaganda en todos los grandes medios de comunicación, por ejemplo, exhortando a una campaña masiva social nacionalista y patriótica, para desvanecer cualquier oposición peligrosa que arroje sospechas sobre los monopolios gigantescos que alberguen unos pocos uruguayos, quienes todavía no son capaces de comprender la idea cuya hora ha llegado de lo bueno de las inversiones extranjeras y el país productivo. También están los representantes de las ciencias universitarias, que no son pocos, los cuales se muestran como objetivistas burgueses defendiendo a los monopolios internacionales, al tiempo que reconocen aspectos negativos de su actividad, es decir, tratan de conferir a sus valoraciones visos de objetividad. ¿Qué hacen estas personas de la inteligencia uruguaya? Primero presentan una lista de grandes virtudes del monopolio internacional, a la que le sigue una enumeración de sus defectos, y al final arriban, por ejemplo, a este tipo de conclusión: la tecnología que van a utilizar las plantas de celulosa será la misma que utilizan en Europa de última generación. La empresa Botnia invertirá $1.500 millones en sus obras, lo que permitirá al gobierno progresista cumplir con su promesa electoral de país productivo. Sin embargo, la mayoría de los economistas burgueses relaciona la causa inmediata de la formación de los monopolios internacionales contemporáneos, transnacionales y multinacionales con el incremento de las inversiones directas en el extranjero. Por inversiones directas se entiende generalmente la exportación de capital que garantiza al exportador la posibilidad de establecer el control directo de la producción y de los mercados en el exterior. Las inversiones directas crecieron a ritmos extraordinariamente rápidos, hechas por los monopolios en el extranjero de todos los países capitalistas. Sin embargo, la realidad de los países del tercer mundo han visto aumentar su dependencia, y la situación de pobreza y miseria de sus pueblos siempre aumenta en lugar de disminuir. Los apologistas a los modelos teóricos de inversiones directas tienen sus raíces en el pensamiento económico burgués norteamericano. En todos estos modelos se pone el acento tan solo en la investigación de las relaciones de mercado. Por eso, al analizar las causas que empujan a los monopolios a la expansión internacional, los economistas progresistas como Astori declaran ante todo que en las condiciones actuales la ampliación de la producción de las grandes compañías a nivel rentable solo es posible mediante la conquista de mercados en el extranjero. Botnia, ENSE y las que vendrán utilizan la concepción conocida bajo la denominación de modelo de ventajas monopolistas, donde el monopolio internacional se apodera del mercado extranjero en virtud de disponer de un producto diferenciado, de conocimientos especiales sobre el mercado, de una tecnología poco común y de una gerencia altamente calificada. La exportación de inversiones directas obedece a otra ventaja monopolista, a la superioridad que la corporación inversionista mantiene constantemente en el campo del progreso científico-técnico sobre los competidores extranjeros, y sobre esa base a la posibilidad de adaptar las mercancías a nivel de la demanda a escala internacional. También se incluye lo que se llama el modelo de riesgo país o riesgo monetario como una ventaja monopolista, donde figura la preferencia de mercado que se les otorga en el extranjero a los títulos de valor en virtud de su estabilidad, ocupando una posición clave de monopolio en el sistema monetario capitalista. La presencia de Botnia, ENSE y posiblemente Stora Enso supone lo que se llama reacción monopólicas, donde la exportación de inversiones directas se deduce del mutuo temor que se tienen las corporaciones monopólicas, es decir, de que unas siguen a las otras en el propósito de conquistar los mercados extranjeros por el miedo a perder sus posiciones en la lucha competitiva entre sí. Ellos también utilizan la diversificación de riesgo en el desarrollo del monopolio internacional. Se explica por el hecho de que la corporación invierte en distintos países, en forma similar al inversionista particular que selecciona los activos en cartera en función del riesgo. Por estas razones, el análisis únicamente de los factores externos permite a los economistas burgueses o a los ministros progresistas subrayar con insistencia algunos aspectos positivos que pueden estar relacionados con las inversiones directas en el extranjero, tales como la aparición de una nueva tecnología para el país que no contamina, nuevos métodos de dirección, posibilidades de incrementar